Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, me alegra. Empezamos a hablar la semana pasada una serie acerca de conocer a Dios. Y la semana pasada era como una abrebocas, veíamos algunos aspectos de lo que se conoce como los atributos de Dios. Vamos a seguir estudiando y vamos a ver algunos de los atributos porque son muchos, pero vamos a ver algunos que son, tal vez decimos principales o tal vez más llamativos. Hoy vamos a hablar acerca de un atributo. No podemos hablar de que haya uno más importante que los otros, porque cuando se trata de los atributos de Dios, todos obran en Dios con el 100% de intensidad y al tiempo. No sé si me hago entender. Cuando hablamos de que Dios es poderoso, de que Dios es amor, de que Dios es santo, de que Dios es justo, no es que en este momento está siendo amoroso a expensas de ser justo o de ser santo o de ser soberano. No, siempre todos los atributos de Dios están al 100% en todo momento siendo manifestados por Dios. Que a veces vemos más el amor de Dios o la misericordia de Dios o la santidad de Dios, es cierto, pero Él es 100% siempre todos los atributos al tiempo. ¿Sí? ¿Quedó claro, cierto? Listo. El que vamos a ver hoy, de alguna manera se puede entender, habiendo dicho lo que acaba de decir, como que este atributo los cubre a los demás. Y es hablando acerca de la santidad de Dios. Éxodo capítulo 15, versículo 11 dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? ¿Cómo describe a Dios? Bueno, entre otras cosas dice magnífico en santidad. La santidad de Dios es algo excelso, lo pone aparte y por encima de todas las personas o cosas. A lo largo de la historia nosotros hemos conocido grandes hombres, ¿cierto? Por mencionar algunos que tal vez son conocidos para todos, Sócrates. Sócrates es un conocido filósofo con unas características muy interesantes respecto a su intelecto, las propuestas que hizo. Hoy en día lo que él habló se sigue enseñando y se sigue hablando en nuestro entorno. Pero Sócrates descuidó a su esposa e hijos. Entonces dice uno, buenísimo por este lado, las enseñanzas que dejó hasta hoy en día seguimos enseñándolas, aprendiéndolas, pero falló con su familia. Lo mismo podemos decir de Platón y Aristóteles, que fueron ahí pegaditos después de Sócrates. Platón y Aristóteles también seguimos conociendo sus escritos, pero ellos, por ejemplo, aunque eran brillantes en toda la producción intelectual que tuvieron, eran muy flexibles con toda la inmoralidad sexual. ¿Sí? Si vamos a la Biblia, el mismo David, uno ve a David, tremendo poeta, guerrero, estratega, rey, una cantidad de virtudes, buscaba de Dios, adorador de Dios. Sin embargo, adúltero y asesino. Cuando uno mira a las personas, y todos somos así, tenemos características buenas, tenemos buenos atributos, tenemos cosas que de alguna manera pueden resaltarnos en medio de otras personas. Uy, mire, tal persona tiene este atributo y lo señalamos como algo muy bueno. Pero si uno mira completamente a la persona, uno dice, bueno, pero es que tiene mal genio, bueno, pero es que también es perezoso por aquí, bueno, pero es que es impuntual. Uno empieza a encontrar una cantidad de cosas que uno dice, bueno, lo descalificarían en otras áreas, ¿sí? Eso nos muestra que nosotros los seres humanos definitivamente estamos muy por debajo. Imposible llegar a la medida de santidad como Dios es. ¿Sí? Él es magnífico en santidad. Nosotros ya lo vamos a ir viendo en el camino. Santidad entonces viene de la palabra kadosh, que significa separado, puro, literalmente cortado por encima de la medida. Dios está... No hay otro como Dios. No hay. La palabra santidad implica eso. Está muy por encima en excelencia, en pureza, en perfección, muy por encima de todas las cosas.
limpio de pecado. Esto nos tiene que llevar a entender algo. Dios no tiene nada que ver con el pecado y la santidad de Dios le impide involucrarse con el pecado. Ahora bien, si yo estoy en pecado, justamente es una barrera que le dice a Dios: tú no puedes estar conmigo. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es su atributo, cubre su presencia. La santidad implica separado del pecado. Si yo estoy en pecado, estoy separado de Dios. ¿Sí? No hay como Dios. Entonces la santidad de Dios envuelve todos los atributos de Dios. Dios es poderoso, ¿cierto? Todopoderoso. ¿Qué dice la Biblia? Nada hay imposible para Dios. ¿Dios puede pecar? Pero Dios es todopoderoso, Él puede hacer cualquier cosa. Pero la santidad de Dios le impide cometer algún acto de pecado. La santidad de Dios le impide tener un ápice de malicia en cualquier cosa que decida para nosotros. Es imposible que haya malicia en lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque Él es santo. Es importantísimo que nosotros conozcamos y entendamos la santidad de Dios, porque a veces nos sucede algo malo. ¿Y qué pasa cuando nos sucede algo malo? Volteamos la mirada de Dios y lo miramos mal, como que, tú permitiste esto malo a mi vida, como diciéndole: tú eres malo y me estás haciendo lo malo. Dios es santo, puro, perfecto. No hay maldad, no hay malicia en Él. ¿Sí? Entonces necesitamos entender así todos los atributos de Dios. Dios es soberano, hace lo que quiere, sí, pero lo que quiere está envuelto dentro de su santidad. Romanos 12 dice: no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Uno entiende esta frase como que, bueno, pero si está lleno de ira, ¿la ira no es mala? Pudiéramos pensar. Pero cuando miramos la palabra ira, en realidad no es algo malo. Lo malo es dejarme llevar por la ira. Dice Efesios 4:27, si no estoy mal, dice: airaos. Dice: dele piedra. Está bien que usted se encienda por algunas causas, está bien, pero pilas, cuando tenga ira, no vaya a pecar, no vaya a alzarle la voz a la persona, ni mucho menos decirle groserías, ni como decimos, le voy a decir de que es que lo que es bueno. No, tengo piedra, hablo en amor, hablo con bondad, trato a la persona con bondad, con amabilidad, con humildad. Dejad lugar a la ira de Dios. Dios no se venga, Dios hace justicia, porque es otra de las características. Él es justo. Nos dice a nosotros: no nos venguemos, porque la venganza sí es pecado. Si hay una intención mala de mi parte al otro, le voy a hacer lo mismo para que se dé cuenta lo que es bueno, para que se dé cuenta lo que me hizo experimentar a mí. Esa es la venganza. Ahí no hay santidad, ahí no hay nada bueno. Entonces, Dios es perfecto en su carácter. La Biblia describe a Dios en diferentes pasajes con diferentes palabras. Por ejemplo, dice: solo tú eres santo. Dice palabras cuando habla de Dios: santo, 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 3 veces diciendo que eres, muy santo. Es un hipérbole, está agrandando la santidad de Dios, dándonos a entender lo importante que es la santidad de Dios. Mire que esta frase no la dice respecto a ningún otro atributo. No dice la Biblia: tú eres poderoso, poderoso, poderoso. Ni eres omnisciente, omnisciente, omnisciente. No, dice: es la única característica que le atribuye esa grandeza de santo, santo, santo. Miremos entonces dentro de la santidad de Dios un aspecto bien importante. Vamos por favor a Job, capítulo 34, versículo 10. Yo lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Me parece que es más claro en este pasaje. Y es que nos habla de que Dios está separado de todo mal. Dice Job hablando: así que ustedes, los sensatos, escúchenme con toda seguridad, que Dios no tiene nada que ver con el mal.
el Todopoderoso no tiene nada que ver con la perversidad. ¿Qué dice? Si están leyendo la Reina Valera se entiende un poco diferente, se lee diferente, pero es lo mismo, la traducción es exactamente la misma. Con toda seguridad que Dios no tiene nada que ver con el mal, el Todopoderoso no tiene nada que ver con la perversidad. ¿Qué nos dice? Es muy claro, Dios no tiene nada que ver con lo malo. La santidad de Dios apunta a su inigualable carácter moral. Dice Josué 24, versículo 19, miremoslo. Cuando Dios hace una promesa, pues sabemos que Dios es verdad, diferente al enemigo que es padre de mentira y engaño. Pero a veces vemos a Dios haciendo juramentos en las promesas que hace a los hombres. El Salmo 80, hay que ir a Josué. El Salmo 89:35 dice: una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Dios a veces hace juramentos. ¿Y aquí por qué está jurando? Las otras veces, por ejemplo, cuando hace juramento a Abraham, dice: juro por mi nombre, por mí mismo, ¿cierto? Poniéndose él mismo como testigo, como consecuencia. Pero aquí nos dice: oye, juro por mi santidad. Porque es esa característica que lo envuelve a él completo. Estoy hablando del Salmo 89:35. No, David, es que quería devolver un poquito a Job 4. El verso 10 y 11 que estoy leyendo en la nueva versión internacional, que dice: escúchenme, hombres entendidos, que es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticias. Adjunto el 11, que me parece muy importante: Dios paga al hombre según sus obras, lo trata como se merece. Porque es que muchas personas confunden el trato de Dios con la santidad de Dios. Porque, por ejemplo, los que leen el Antiguo Testamento de pronto piensan: no, pero Dios hace lo malo, mire, se alegraba porque el pueblo pecaba y entonces yo les voy a mandar no sé qué, eso no es maldad. El Señor los estaba tratando de acuerdo para hacer como esa aclaración. Muy bien, gracias. Y tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada de ver a Dios de manera integral, ¿no? Eso lo vamos a entender un poquito mejor cuando veamos la justicia de Dios. Dios es santo, pero Dios también es justo. Usted hace pecado, sí, tome las consecuencias del pecado. Entonces, en este caso, Dios está jurando, gracias, por su santidad, que es la que cubre todo su carácter, toda su persona. Y dice Josué 24:19, los pongo un poco en contexto. Este es un pasaje muy conocido si miramos los versículos anteriores. Josué le está diciendo al pueblo: bueno, arrepiéntanse, ustedes, Dios nos sacó de la tierra de Egipto y ustedes han estado sirviendo a los dioses paganos. Necesito que ustedes se arrepientan, se pongan pilas y decidan, tomen una decisión definitiva a quién van a servir. Ustedes van a servir a Dios, a Jehová, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, o van a servir a los dioses de los amorreos, a la gente de estas naciones. Y allá añade, dice: pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y después les dice esto: entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Josué les estaba diciendo: ustedes necesitan tener una conciencia de pecado, necesitan arrepentirse. Ustedes no pueden servir a Dios si están con pecado en sus corazones. Dios es santo y no va a soportar el pecado en sus corazones, sus malos pensamientos, su desconfianza, su rebeldía, su desobediencia. No la va a soportar porque Él es santo. Y si ustedes quieren estar con Dios y servirlo a Él, tienen que ser de igual manera santos. Por eso, apártense de todo mal, apártense de todo pecado. Lamentablemente, por no entender la santidad de Dios,
Las iglesias, el mundo cristiano está lleno de personas que piensan que yo ya hice una oración, yo ya dejé de decir groserías, yo ya no digo mentiras, yo ahora voy a la iglesia todos los domingos como Dios lo demanda, yo ahora he cambiado algunas actitudes para con mis hijos, para con mi esposa. Entonces, de alguna manera, como cumplo 4, 5, 6, 10 cosas que son visibles, cambios visibles en mi vida, de alguna manera decimos: muy bien, Daniel, nos damos la palmadita en la espalda y decimos: muy bien, vas por buen camino, lo estás logrando. Pasan 10, 15, 20 años y seguimos dándonos la misma palmadita por las mismas cosas que cambié en los primeros 6 meses de mi vida cristiana, y de ahí para allá mi vida sigue igual. Sigo leyendo la Biblia y sigo siendo desobediente, sigo sin evangelizar, sigo sin rendir tributo a Dios con lo que Él me ha dado, sigo con el mal genio dejándome llevar y pecando contra todo el mundo, en la calle, en el hogar. Sigo sin cambiar, sin seguir ese proceso de santificación, y me sigo dando palmaditas diciendo: pero ya cambié. Pero eso no es, ¿sí? No podemos ser nosotros rebeldes de ninguna manera. ¿Qué demanda Dios? Sed santos porque yo soy santo. Dios no va y no puede soportar nuestra rebelión, nuestra desobediencia. Desobediencia es pecado. Pecado nos aparta de la santidad de Dios. Muchas personas, y en las iglesias, ¿qué les gusta? Hablamos del Dios Todopoderoso. ¿Qué hace el Dios Todopoderoso? Me sana. El Dios Todopoderoso me abre puertas laborales. El Dios Todopoderoso, o el Dios proveedor. El Dios proveedor me da el sustento que necesito. Esos son los dioses que más, los atributos de Dios que más le gustan a la gente en la iglesia. Les encanta el Dios Todopoderoso, el Dios proveedor, el Dios protector. Pero cuando se habla del Dios de justicia, del Dios de ira, del Dios de santidad, del Dios soberano, la gente como que: ay, no merece, eso no. Porque es que Dios es amor, entonces Él pasa su justicia por encima y entonces no me trae la justa retribución de mis actos, de mis conductas, de mi pecado, de mi rebeldía. No, necesitamos conocer y entender muy bien la santidad de Dios. Si tú estás en pecado, estás distanciado de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente al conocimiento de la santidad de Dios? Dice el Salmo 99, versículo 3, dice, a partir del 3: alaben tu nombre grande y temible, Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Miren, habla de otros atributos. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. ¿Qué se demanda de nosotros? Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. ¿Qué se demanda de nosotros ante la santidad de Dios? Dice que lo alabemos, que lo exaltemos, que nos postremos delante de Él. ¿Qué es el postrarnos delante de Él? Postrarnos es una actitud de absoluta rendición, de humillación, cuando caemos de frente, de rodillas, rostro en tierra. Es un reconocer: oye, estoy en pecado. Ese reconocimiento implica un arrepentimiento, lo cual me debe llevar a un cambio. No es decir: uy, sí, yo sigo desobedeciendo esto y no hago nada por cambiarlo. Eso no tiene ningún sentido. Hay un abismo entre la santidad de Dios y nosotros, y se nos demanda de que habitemos en esa santidad. Eso implica una vida de obediencia a Dios, donde en la medida que voy conociendo a Dios, que me voy acercando a Dios, que me voy fortaleciendo en Él, voy haciendo morir cada día más y más actos de pecado en mi vida. Éxodo 3:5 es una ilustración bien bonita para que la veamos. Éxodo 3:5. Ustedes se acuerdan que está Moisés pastoreando en el desierto,
y está por allá y de repente ve a la distancia un arbusto encendido en llamas y dice, caramba, este arbusto no se consume, o sea, no le sale humo ni nada, está fuego allí y no se está consumiendo, voy a mirar. Y se va acercando, y cuando se acerca, versículo 5, Dios le dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué es lo que le dice Dios a Moisés? Le dice, vea, usted va a entrar a una tierra que es santa porque la presencia de Dios está allí. Usted no se puede acercar, no puede pisar esa tierra santa porque usted tiene el calzado en sus pies. ¿Qué implica el calzado? Y si ustedes se dan cuenta, Jesucristo también hace alusión a los pies, el lavamiento de los pies, y dice, vosotros ya están limpios por la palabra que os he hablado, solamente hay que lavarle los pies. ¿Por qué hace alusión a los pies? Que los pies son los que están en contacto con la mugre, con todo lo sucio de la calle. Es lo más sucio. Transportándolo a nuestra vida espiritual, representa el pecado. No alcanzaríamos a verlo, pero todo el rito que Dios establece de los sacrificios en el Antiguo Testamento implica la santidad. El sumo sacerdote tenía que estar absolutamente limpio, no solamente de pecados, sino su ropa no podía tener un mugrecito, ni estar sucio sus manos. Él tenía que lavarse con agua, muy bien limpio del todo, su ropa resplandeciente, tanto en lo físico como en lo interior, en su confesión de pecados y arrepentimiento, para poder efectuar todo ese rito y poder entrar al lugar santísimo. Santidad, limpieza. Entonces, los pies representarían nuestras conductas que están todavía con el mundo, que se están untando y que todavía nos contaminamos en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras actitudes. Y entonces, ¿qué es lo que Dios dice cuando nos vamos a acercar a Él? Quita lo sucio de tu vida, porque si no, no te puedes acercar a mi presencia. Quita el pecado de tu vida, porque si no, no te puedes acercar a mi presencia. Y a veces pensamos que quita el pecado de tu vida es esta clase de oración. Señor, perdóname si es que he pecado contra ti. Perdóname por todos los pecados que yo he cometido contra ti. ¿Ustedes creen que aplica? Esta clase de oración no tiene ningún sentido, porque esta oración de aparente arrepentimiento, miren, el arrepentimiento requiere un acto consciente donde yo reconozco y entiendo que la actitud que estoy teniendo es una actitud de desobediencia contra Dios. Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Yo digo, carambas, yo aún digo groserías cuando me machuco un dedo con el martillo. Yo aún tengo esa actitud de decir groserías cuando me pasa esto. Debo cambiarla. Señor, me arrepiento de esta mala conducta en mi vida. Perdóname. ¿Qué voy a decir la próxima vez que me machuque? ¡Ay, caramba! Listo, ya lo resolví. Ya sé qué voy a hacer, ya no voy a decir groserías. Hay un proceso de entendimiento inteligente. Entonces, cuando yo vengo delante de Dios y Dios me dice, tienes que quitarte tu pecado, ¿qué me está diciendo Dios? Oye, siéntate y reconoce uno a uno cuáles son tus actos de desobediencia. ¿Qué te ha hablado Dios ya? ¿Qué has escuchado en la iglesia? ¿Qué has leído en tu intimidad? Que Dios te ha dicho, eso no lo debes hacer, y lo sigues haciendo. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas y aún no estás haciendo? ¿En qué sigues siendo hoy rebelde frente a lo que Dios demanda de ti? Eso es lo que nos dice. Dios no puede estar con el que no está en santidad. Éxodo 19:6 nos dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué demanda Dios de nosotros? ¿Qué seremos nosotros para Dios? Gente santa.
¿Somos santos? Alguno pudiera decir con total razón, sí lo somos. Las cartas de Pablo, vemos en el Nuevo Testamento, casi todas las cartas inician a los santos de la iglesia que está en Corinto, a los santos de la iglesia que está en Tesalónica, ¿sí? Y es que por la sangre de Jesús nosotros hemos sido ya santificados, fuimos ya apartados para Dios. Y entonces eso tiene unas implicaciones bien interesantes. Si yo ya soy santo, ¿no implica que puedo estar en la presencia de Dios? Uno diría teóricamente, pues claro, pero no. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no puede tener nada que ver con el pecado. Y si Cristo ya pagó los pecados, mis pecados, y me hizo hijo de Dios, y me dio el Espíritu Santo, y me regaló la vida eterna, y yo cuando me muera me voy a la presencia de Dios, si estoy en pecado, no puedo estar en la presencia de Dios. No puedo estar en la presencia de Dios. Dios no puede tener comunión conmigo si yo estoy desobedeciéndole, si yo estoy en rebeldía, si estoy en pecado. No puedo tener comunión con Dios. Dice, ahora entendiendo un poco por este lado la pureza de Dios. Dios no se compromete con el pecado de ninguna manera. Romanos 6 dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando hubo mucho pecado, pues abundó la gracia de Dios. Justamente fue lo que pasó. Vino Cristo, la gracia de Dios abundó y limpió nuestros pecados. Y entonces viene, entonces, si peco mucho, va a haber entonces mayor gracia, ¿cierto? Es un razonamiento. Cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Entonces, pequemos para que abunde la gracia de Dios en nuestros días, ¿cierto? Nos las queremos pasar de listos. Y eso lo dice ahí el pasaje de Romanos 6. Y entonces dice Pablo: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. En ninguna manera. Y dice: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Oye, si yo soy santificado porque rendí mi vida a Cristo, lo hice mi Señor, acepté el precio que Él pagó por mi vida, yo soy santo, sí. ¿Cómo puedo vivir en el pecado hoy en día? Dice Dios, es inconcebible. Por eso la palabra dice corazones endurecidos, que siguen diciendo yo estoy con Dios, pero siguen en pecado y en pecado y en pecado y en desobediencia. No tiene sentido en ninguna manera. ¿Cómo vamos a vivir aún en el pecado? Un nacido de nuevo no puede estar pensando en cómo pecar, en cómo ocultar su pecado. Un hijo de Dios que nace de nuevo, ¿qué hace cuando se encuentra con un pasaje de las Escrituras que de repente no le gusta? ¿Qué sucede con nosotros? Yo no sé si ha sido su caso. Yo me emborrachaba, lo hablaba la semana pasada. Leí el versículo: los borrachos no entran al reino de los cielos. ¿Qué empezó a hacer mi mente? A justificar. Señor, pero yo no me emborracho mal, no. Pues yo no le hago mal a nadie. Pero Señor, todos mis amigos lo hacen, mis papás lo hacen, la sociedad en que vivimos lo hace. Y empecé a buscar justificaciones, ¿cierto? Para no obedecer. Indefectiblemente diezmarás, lleva el fruto al alfolí de la iglesia, no sé qué. Yo he visto pastores en sus camionetas paseándose por la ciudad. Yo sé dónde viven algunos de los pastorcitos. Le voy a dar mi plata para que se la robe y tenga la buena vida, y yo aquí sí necesitando. Y yo justifiqué por un par de años el no dar a Dios. Encontré argumentos en mi mente, en mi corazón, para decir, pero no hace falta. Entonces yo decía, no, pues hago esto, doy un mercadito por aquí o hago algo, tratando de complementar, ¿cierto? Adaptarlo a mi manera. Un cristiano nacido de nuevo no busca justificaciones.
para no obedecer a Dios. No busca excusas para no empezar a poner en práctica lo que Dios quiere que pongamos en práctica. Un hijo de Dios nacido de nuevo dice: Señor, me cuesta, pero lo voy a hacer. Fortaléceme, ayúdame. Y está en esa lucha todos los días. Señor, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a dar pasos de fe en esta área, ayúdame a ser valiente para enfrentar este temor. Ayúdame, fortalécete en mi debilidad. No quiero pecar más en esto, como decía Pablo: bástate mi gracia porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Señor, soy débil en esto, ayúdame. Eso es lo que hace un hijo de Dios, se somete a Él en obediencia. ¿Cómo es Dios? Santo. Cuando uno ve a Jesucristo, Jesucristo es la manifestación de Dios, ¿cierto? Dice la Biblia: el que me conoce a mí, conoce al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo uno somos, dice Jesucristo allá en Juan 14, si no estoy mal. Y es bien interesante, hablando de la santidad, cuando el ángel le anuncia a María el nacimiento de Jesús. Miremoslo en Lucas 1:35. Miren lo que dice el ángel. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también, póngale cuidado, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué característica resalta de Jesucristo para su nacimiento? No dice el poderoso ser que nacerá. Jesucristo era poderoso, ¿cierto? Caminó sobre el agua, o sea, las cosas que él hizo, nadie. Pero mire que lo que resalta de él es el santo ser que nacerá. Ahora bien, esto nos da una luz increíble para nosotros conocer y estar alertas a la manera de lo que implica la santidad. Tenemos a alguien que conocemos, que lo vemos en el diario vivir, cómo se conducía. Y entonces nos da el modelo de qué es ser santo. Lo conocemos a Él y lo imitamos a Él en todo sentido. Es ser santo. Dice Hebreos 7:26: porque tal sumo, hablando de Jesucristo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es una descripción hermosa de la santidad de Dios. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos. Imagínense, más sublime que los cielos. Apartado de los pecadores. Ahora bien, contrastemos eso con los pasajes que dicen que Jesucristo andaba con los pecadores y con los publicanos. ¿Cómo entendemos? Porque algunos dicen: no, es que yo tengo que estar allá con los del pecado para no sé qué. Sí. ¿Qué dice de aquí este pasaje? Apartado de los pecadores. Pero otros pasajes los leemos y Jesucristo estaba con los pecadores. Jesucristo no vino a los santos, sino a los pecadores justamente. ¿Qué hacía Jesucristo con los pecadores? Estaba en sus juergas, se emborrachaba con ellos, y se iba de parranda, y se iba a todas las cosas que hacían ellos. No. Cuando estaba con los pecadores, estaba en santidad, estaba haciendo luz, estaba hablándoles del reino de los cielos. Entendámoslo, cuando estamos con aquellos que no son cristianos, estamos con ellos riéndonos de sus chistes malos, de sus chistes groseros, pasados de tono, o estamos siendo luz. Eso es lo que vemos del ejemplo, por dar un ejemplo de la santidad de Jesucristo, que vemos en Jesucristo y que debe ser nuestra conducta. ¿Qué dice Filipenses 2:5? Vamos a verlo, por favor. ¿Cómo debemos ser nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra conducta? Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué se nos dice? Oiga,
Compórtese de la misma manera que Jesucristo. Siéntalo desde adentro, que le nazca desde adentro comportarse igual que Jesús. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, mira lo que dice, estando en condición de hombre, es decir, sujeto a toda tentación, a toda dolencia, a todo mal como cualquiera de nosotros, en condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En condición de hombre, Jesucristo se humilló hasta lo sumo y obedeció al Padre absolutamente e incondicionalmente. En nuestra misma condición, ¿tenemos excusa? Podemos malinterpretar y mal tomar pasajes y decir, pero es que ¿quién me librará? Como dice Pablo, es que yo estoy sujeto a este cuerpo de corrupción, ¿y quién me librará? Y citar esas palabras son verdaderas. Estamos en este cuerpo de corrupción, somos carne y la carne tira para su lado, pero en esa misma condición estaba Jesucristo, y Él no lo sacó como excusa para decir, no, es que ¿quién me librará? No, pues, se sometió en obediencia a Dios sin buscar excusas. Debemos entonces nosotros luchar por la santidad. Si es el atributo que cubre todos los de Dios en nuestra vida, también es lo primero que nosotros tenemos que estar buscando. ¿Qué dice el pasaje? Sin santidad nadie verá a Dios, y se lo sabe. Y si seguimos desobedeciendo, si seguimos siendo rebeldes, si seguimos justificándonos, si seguimos reservándonos áreas de nuestra vida, no, Señor, para ti todo esto otro, yo te obedezco en esto, pero en esto no te obedezco. No se puede, no es válido. Nuestra entrega a Jesucristo, ¿cómo debe ser? Total, absoluta. Es válido entonces a partir de hoy encontrar una razón, y lo pongo de esta manera, no voy a decir excusa, aunque son excusas. Es válido encontrar una razón para no obedecer a Dios. De ninguna manera. ¿Cómo pues viviremos en el pecado si hemos sido santificados, si hemos sido apartados para Dios, si hemos sido limpiados? Miren, para que entendamos un poquito mejor la santidad de lo que implica. Dice 2 Corintios 5:21. ¿Qué descripción? ¿Cómo describen los pasajes que leíamos hace un momento a Jesucristo? Santo, más excelso que los cielos, puro, limpio, sin mancha, apartado de pecadores, el santo cerca de nacer. O sea, por encima, cortado, perfecto, santo. O sea que Jesucristo habitó en la presencia de Dios todo el tiempo, porque Dios es santo, y en la santidad. Pero ahora miremos 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, mire, sigue hablando de la descripción de Jesucristo, al inocente, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo limpio de pecado, inocente y sin mancha. ¿Qué pasó? Y esto es lo que tenemos que entender siempre cuando vemos la cruz de Cristo. ¿Qué sucedió en la cruz? El momento de la cruz tenemos que entender, el pecador tiene que morir.
¿Somos pecadores? Sí, tenemos que morir. Y para nosotros morimos en pecados implica la condenación eterna en el infierno. No hay otra opción. Es lo que está escrito y es lo que sucederá. Ahora bien, Jesucristo va a la cruz inocente. Pero mientras está en la cruz, el pecado de la humanidad, entiéndase el pecado diga su nombre, el pecado de cada uno de nosotros reunidos acá, recayó sobre Jesucristo. El pecado que me condenaba a mí cayó literalmente en Jesús. Todo su cuerpo, cada átomo de su ser, todo su espíritu, todo él se llenó del pecado de la humanidad. Eso es lo que está diciendo acá. Lo hizo pecado. ¿Recuerdan cuando Jesús está en la cruz? Las palabras últimas que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué abandonó Dios a su Hijo en el momento de más intenso dolor, de mayor sufrimiento, de mayor agonía? ¿Por qué abandonó el Padre a su Hijo? ¿Ya lo entienden? Porque en ese momento Jesús se hizo pecado y Dios Padre es santo. No puede tener nada que ver con el pecador. Dios está lejos del pecador. Jesucristo, inocente y sin mancha, en ese momento se hizo pecado, se cortó su relación con el Padre. ¿Dejó de ser hijo de Jesucristo? No, pero se rompió su comunión y Él la sintió. Es lo que sucede cuando nosotros vivimos en pecado. Yo hablo con la gente y yo normalmente les pregunto: ¿qué hubo? ¿Cómo está con Dios? Casi nunca, la he escuchado, pero casi nunca escucho: estoy mal con Dios. Casi todas las personas que yo las veo y sé que no están bien con Dios, porque estoy viendo actitudes de pecado en su vida claras, por lo tanto están en pecado, por lo tanto están apartados de Dios, ¿sí? ¿Se entiende la lógica? Listo. Yo veo que una persona desobedece alguna cosa de las que Dios demanda, claramente, aunque esa persona crea que está bien con Dios, si está en desobediencia, claramente su relación con Dios está cortada, está interrumpida. No hay nada que hacer, no es teoría, es la realidad que Dios nos muestra. Y la acabamos de ver con Jesucristo. Si usted está en pecado, su comunión se rompe. Y entonces yo le pregunto a la gente, y casi todos tenemos esa creencia de que, no, pues yo sigo creyendo en Dios, no, pues yo hablo con Él constantemente, cuando voy en la oficina, en el camino, cuando me levanto, oraciones le hago a Dios. Pues sin lugar a dudas yo hablo con Dios y elevo oraciones y le doy gracias por muchas cosas y le pido pero entendámoslo, si tú sigues en desobediencia clara, una cuestión es que tú no conozcas aún que determinado asunto es pecado. Y vuelvo con el cuento de la borrachera. Yo me emborrachaba todas las noches, pero todas las mañanas estaba en la intimidad con Dios. Eso fue recién conocí a Dios. Y el Espíritu Santo ha hablado a mi corazón, pero de una manera chéverísima, muy claro, desde el comienzo. Y para mí emborracharme no era pecado. Y entonces conocí algunas cosas, que no salgan groserías, y empecé a cambiar y dejé de decir groserías, y empecé a cambiar algunas actitudes. Lleno del Espíritu Santo, conectado con Dios, desconocía que eso era pecado. Cuando vi que era pecado, ahí tuve que cortar con eso también. ¿Por qué? Porque Dios me estaba limpiando por su palabra y me estaba diciendo: eso es pecado, ya no más. Si hubiera seguido en ese pecado, se corta mi comunión con Dios, porque yo ya lo sé, ahora estoy siendo rebelde. El Espíritu Santo habla a nosotros por su pura misericordia mientras estamos en ese proceso de santificación. El Espíritu Santo está puesto ahí en nosotros para redarguirnos de pecado. Así que cuando tú pecas, aún hay un mover de Dios en tu vida. Así como el que está en el mundo y no conoce de Dios, hay un mover de Dios en la vida de esa persona que lo atrae a buscar a Dios, que lo atrae a conocerlo. Pero no hay comunión. No como Dios quiere tener esa comunión con nosotros.
Entonces, ¿entiende por qué es tan importante que conozcamos, que nos apropiemos de la santidad de Dios? Que necesitamos cambiar actitudes en nuestra vida, necesitamos apartarnos del pecado. No podemos creer que estamos bien con Dios cuando seguimos estando en desobediencia en cosas que Dios claramente ya sabemos que nos ha hablado. Le pasó a Isaías algo que tenemos que hacer. Isaías 57:15. Y es algo que sucede cuando uno realmente se encuentra con el Señor, ¿no? Y entendemos, tenemos ese encuentro con la santidad de Dios. Dice Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita Dios? En la altura y la santidad. Para el hombre es imposible llegar a esa altura, pero sí podemos ser santos. Pero mire qué más dice: Dios habita también, no solamente en la altura y la santidad, sino que habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Señor, reconozco que soy pecador. Señor, reconozco que te he fallado. Señor, reconozco que he sido rebelde, que he sido desobediente. Ese es el quebrantado y humilde. Señor, necesito hacer cambios en esta área de mi vida. Ayúdame. Ahí habita Dios también. No con el perfecto, pero sí con el que entiende y reconoce sus faltas, sus errores, y está ahí esforzándose para enmendarlos, para corregirlos. Una perspectiva correcta de la santidad de Dios debe producir en la persona una conciencia de su propio pecado. Tenemos que conocer al Dios santo, puro, que no concibe pecado. Isaías dice ahí en el versículo 1, que es cuando Isaías tiene su encuentro con Dios y que él narra, y él dice: vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasó con Isaías cuando tuvo este encuentro con la santidad de Dios? ¿Cuál fue la intención de su corazón? Frente a la pureza y la santidad de Dios, toda su mugre salió a luz, toda su mugre se vio. Y entonces él se miró y dijo: ay de mí que soy muerto, ay de mí que con esta vivo en un mundo lleno de corrupción, de pecado, yo mismo soy pecador, me voy a morir por estar en la presencia de Dios. Cuando estamos realmente en la presencia de Dios, somos conscientes de la maldad que hay en nuestro corazón, de los malos pensamientos, de los malos hábitos que aún tenemos, de las actitudes de desobediencia, de nuestra rebeldía desafiante a Dios. Versículo 6: voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Por qué Dios lo limpió y le quitó el pecado? Porque Isaías cayó y dijo: Señor, ay de mí que soy muerto, mírame lo terrible que soy, y reconoció.
su falta delante de Dios. Y eso es lo que Dios nos invita a nosotros en el día de hoy. Que entendamos y conozcamos que delante de Dios no podemos estar si estamos en pecado. Ya somos santos, es decir, apartados para Dios. Pero aunque ahora somos apartados para Dios, como que yo estaba en una canasta muy grande, o que estaba tirado en el campo, Dios pasó con su canasta, me recogió y me puso en su canasta. Eso quiere decir que soy santo. Estoy en la canasta de Dios y Él va con esa canasta para su casa, el reino de los cielos, por la eternidad. Pero resulta que yo en esa canasta puedo empezar a podrirme. Aunque estoy en esa canasta, me empiezo a podrir. Y esa podredumbre, Dios me mantiene lejos. Entonces necesitamos nosotros entender la santidad de Dios, mantenernos limpios. Él es excelso y su santidad está por encima y cubre todos los otros atributos de Dios. Lo que vamos a seguir estudiando, todo lo que Dios hace es dentro de su santidad, dentro de su pureza, perfección, cero malicia. Para que empecemos también a analizar nuestros pensamientos de aquí en adelante, para que dejemos de encontrar justificaciones, razones, excusas para no poner en práctica lo que Dios ya nos ha hablado por medio de su palabra. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra? Es una nueva criatura. Entonces realmente empecemos a ser esforzados en poner en práctica, en seguir ese proceso de santificación que Dios empezó en nosotros. Seamos sensibles a la dirección que Él está dándonos, porque Él puso sus manos en nosotros y va a perfeccionar la obra en cada uno de nosotros. Pero tenemos que estar ahí alertas, dispuestos, velando, vigilantes, para dejarnos llevar por Él y ser cada día más santos. Ya para terminar con este versículo, 1 de Pedro 1:14 dice, mire cómo nos llama Dios. 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire cómo Dios te ve, cómo te está viendo Dios. Dice, tú eres un hijo obediente, entonces deja de desobedecer. Deja de seguir tus pensamientos que tenías antes, cuando no conocías mi verdad. Déjalos, ya no más con eso. Dice, ustedes son santos, sean santos en toda su manera de vivir. ¿Qué quiere decir en toda su manera de vivir? Cuando usted piensa algo, sus pensamientos siempre son santos. Cuando va manejando y el otro le echó el carro encima, pensamientos santos. Cuando su pareja hace algo malo y su cabeza de pronto empieza a volar, a imaginarse, no vino a tal hora, fue que pasó tal cosa, y se empieza a armar una película y se va a pensar cosas que no son buenas, que usted no sabe si sí son o no son. ¿Es santo el trato que usted tiene con su pareja? ¿Es santo el comportamiento que usted tiene en el trabajo? ¿Con sus hijos, con sus amigos? ¿Las conversaciones que tiene son santas? Mire que dice, sean santos en toda su manera de vivir. No queden una apariencia de santidad cuando vayan a la iglesia y todos, buenos días, Dios le bendiga, y todos muy espirituales. Dice, santos en toda su manera de vivir. Las palabras, las miradas, los pensamientos, las actitudes, las reacciones, en todo. Versículo 16, ahí mismo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir que traíamos. Y no fuimos rescatados con un precio tan inservible como el oro o la plata. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin
no tiene igual, no tiene par. La sangre de Cristo no se puede evaluar. Ese fue el precio por nuestra limpieza, por nuestra santidad. ¿Vamos a pisotear la sangre de Cristo andando en pecado y siendo rebeldes? No corresponde a los hijos de Dios. Yo los invito a que oremos entonces. Habla con Dios. ¿Qué ha hablado Dios a tu corazón en esta mañana? Dile: Señor, yo hoy entiendo y reconozco, entiendo mejor tu santidad. Tú eres santo, 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 perfecto, inmaculado, estás por encima de todas las cosas, Señor. No hay como tú, excelso. Señor, a veces tal vez no entendemos cómo tú decidiste mirarnos a nosotros, los seres humanos, en nuestra condición caída, pecadores, en medio de un mundo lleno de corrupción, y nosotros seguimos esa misma corrupción, seguimos esa maldad. Señor, no lo entendemos, pero gracias a ti que te plació mirarnos y tenernos. Tú nos ves como dignos de ser hechos hijos tuyos. Nosotros sabemos que somos indignos de ser hechos hijos tuyos, pero tú extiendes tu gracia y tu misericordia sobre nosotros para darnos un valor que no merecíamos, Señor, pero que tú quisiste, para darnos la vida de tu Hijo, la vida del inocente, del perfecto, del puro, de tu Hijo que se sometió en obediencia, aún en condición de humano, sometido de la misma manera que nosotros a toda clase de tentación. Gracias, Señor. Gracias porque el precio que tú pagaste en esa cruz por nosotros, ni en toda la eternidad tendremos cómo pagártelo, Señor. Por eso te rendimos a ti nuestra vida. Genuinamente, Señor, te queremos pedir perdón porque a veces nos hemos reservado áreas de nuestra vida. Nos reservamos pensamientos, nos reservamos actitudes, porque hemos sido rebeldes. Habla con Dios. Deja que el Espíritu Santo te muestre en qué has sido desobediente, en qué has sido rebelde, en qué áreas tú encuentras justificaciones, razonamientos para no obedecer lo que Dios te ha mandado. Que es que no tengo tiempo, que es que luego no me alcanza, que es que me da miedo, que es que no me siento preparado, que es que yo soy así. Dile a Dios: Señor, ya no más excusas delante de ti. Hoy entiendo que tú me has santificado, que tú me has limpiado, que tú me has apartado para ti. ¿Cómo yo voy a vivir todavía de la misma manera que vivía antes? ¿Cómo voy a seguir las corrientes de este mundo? Clama a Dios en este momento, abre tus labios, dile: Señor, ayúdame en mi debilidad. Tú conoces lo que pasa por mi cabeza, tú conoces lo que yo siento, tú conoces mis miedos, mis temores. ¿Por qué no obedezco esto? Dile: Señor, perdóname, ayúdame a dar pasos efectivos en obediencia. No quiero que tú estés lejos de mí. Quiero poder experimentar la comunión contigo de maneras que nunca antes he experimentado. Quiero experimentar la llenura de tu Espíritu Santo y como consecuencia el fruto creciendo en mi vida cada día más y más. Quiero ir, Señor, a lugares de la intimidad contigo que no he experimentado antes debido a mi desobediencia, debido a mi rebeldía. Pero hoy entiendo que tú eres santo y que habitas en la altura y la santidad, pero también habitas con el quebrantado y humilde que reconoce delante de ti sus faltas. Quiero habitar en tu presencia, Señor, experimentarte mucho más allá, ir mucho más profundo en ti. Quiero, como Isaías, poder ver tu rostro. Quiero, como Moisés, decir: Señor, muéstrame tu gloria, y realmente estar limpio para verla. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has hablado. Gracias porque tú dices:
que eres fiel, que eres justo, y si nosotros te pedimos perdón, confesamos nuestros pecados, tú nos perdonas y nos limpias de toda maldad, para que podamos estar en la comunión, para que podamos venir a la presencia tuya, Señor. Guíanos cada día, ayúdanos a que unos con otros nos exhortemos y nos animemos a obedecerte, al amor, a las buenas obras, a seguirte a ti, Señor, a que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos animemos y nos exhortemos, cuanto más cuando aquel día se acerca, Señor. Tú lo dices en tu palabra. Ayúdanos a que como hermanos nos fortalezcamos, no bajemos la guardia. Hoy te pedimos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí reunidos, por nuestros hermanos que no han podido venir en esta mañana, por aquellos que están de viaje, por aquellos que se han endurecido y que han encontrado excusas, Señor. Hoy clamamos por cada uno de los que hacemos parte de esta familia. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú quites toda dureza, que tú seas propicio a las necesidades de cada uno de nosotros, que tú te manifiestes con tu poder en el hogar de cada uno de nosotros, Señor. Ahora pedimos tu protección, tu provisión, Señor, que no nos dejes caer en tentación, porque tú sabes que vamos a ser tentados tan pronto salgamos de aquí. Ayúdanos a mantenernos en esta intención de seguir la santidad para ti, en todas las áreas de nuestra vida, mantenernos en santidad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú por tu Espíritu Santo seguirás obrando esta semana, estos días en nosotros, guiándonos en los pasos que debemos dar para mantenernos en esa santidad. Llévanos ahora en esa santidad a nuestros hogares, Señora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.